Buenos días, hermanos. ¿Cómo vamos? Sí. Bueno, pues vamos a empezar, hermanos. Puede abrir su Biblia en Primera de Juan 2, del 3 al 6. Sí. Vamos a darle lectura, hermanos. Es la porción que estudiaremos hoy con la ayuda de Dios. Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, pues como cada domingo, Padre, te pedimos primeramente perdón por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos arrepentimiento pronto, Señor. Límpianos, Señor, para estar en comunión contigo, Padre. Te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra con libertad, Señor. Gracias porque nos das tu mente y tu espíritu, nos ayudas a entenderla, Señor. Gracias porque nos impacta, porque nos importa, porque nos ocupamos en tu palabra, Señor. Por tu obra en nosotros, como veremos, Padre. Igualmente, como cada domingo, Señor, te pido que quites de nuestra mente otras preocupaciones, Señor. Ayúdanos a estar aquí enfocados en ti. Aprovechar este tiempo, Señor. Guíanos, Padre, por favor. Prepara el corazón, que esté sensible a tu enseñanza y a tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos en Cristo. Amén. Platón, este filósofo griego, dijo: busca la verdad mientras eres joven, pues si no lo haces, después se te escapará de entre tus manos. Y como hemos visto, fue Platón uno de los filósofos griegos que influenciaron a los gnósticos. Y como sabemos, el gnosticismo es una de las herejías, quizás de las más peligrosas, que amenazó a la iglesia primitiva en sus primeros 3 siglos. Y esta palabra del gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer. Y ellos afirmaban que podían tener un acceso a una verdad más elevada, que esta verdad era dada a conocer solamente a unos pocos. Y esta herejía sostenía que este conocimiento de Dios se podía adquirir no en la Biblia, es lo que decían ellos, sino en algún plano místico superior de la existencia. Así tal cual lo escribí. ¿Qué quiere decir eso? No sé, no se preocupen por entenderlo. Pero el punto es que ellos pensaban que esa verdad se adquiría en algo superior, diferente, y no en la Biblia. Y no sé usted, hermano, pero cuando yo escucho a alguien decir, porque he escuchado a alguien decir, estoy en búsqueda de la verdad, suena hasta poético, ¿no? Suena hasta inteligente, ¿no? ¡Wow! Está buscando la verdad. Pero, hermanos, como hemos visto, ¿verdad? A menos que la verdad se nos revele a nosotros, como vimos el primer domingo, a menos que Cristo encarnado venga y se nos revele a nosotros, es imposible que por nosotros mismos lleguemos a conocer esa verdad. Es imposible. No, Romanos 3:11 dice, no hay justo ni aun uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ninguno. Entonces, a menos que esa verdad se nos revele, es imposible encontrarla por nosotros mismos. Y no hay quien busque a Dios porque ese pecado ha cegado a todo el mundo. El pecado tiene en tinieblas a todo el mundo. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios
y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Todo el mundo por su pecado vive en tinieblas. Todo el mundo tiene su intelecto entenebrecido. Todo el mundo no entiende las cosas espirituales. No puede entenderlas. Y el apóstol Juan inicia esta porción diciendo, y en esto sabemos. Los cristianos sabemos. ¿Sí? Ya no somos buscadores de la verdad. Estamos en la verdad. Y no porque encontramos la verdad, sino porque la verdad se nos reveló y la verdad es Jesucristo. Los cristianos ya estamos en la verdad. Los cristianos tenemos ahora que profundizar en la verdad, conocer más la verdad, para amar más a aquel que nos salvó, a nuestro Señor Jesucristo. Dice, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Todo el mundo. Y con esto en mente de que nadie busca a Dios, porque todos están bajo el poder de Satanás. Con esto en mente, cuando leemos 1 de Juan 2:3, y léelo hermano conmigo, cuando leemos, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos, de ninguna manera pensemos que la condición para conocer a Dios es obedecer a sus mandatos. ¿Sí? He escuchado esas interpretaciones. Nunca digamos, aquí dice, si yo obedezco a Dios, entonces conoceré a Dios. Pero no está diciendo eso. Sí hay una condición, dice aquí, la condición es si guardamos sus mandatos. Pero esa condición no es para conocer a Dios. Esa condición es para que sepamos que verdaderamente conocemos a Dios. ¿Sí? Si observas tu vida, hermano, y si por gracia ves evidencias en tu vida de obediencia a la palabra, y no hablo de una obediencia externa, sino una obediencia de corazón, que nace de querer obedecer a Dios y no de tengo que obedecer a Dios. Si ves esa evidencia en tu vida, dale gloria a Dios, hermano, porque es una evidencia de que verdaderamente estás en comunión con Dios. ¿Sí? De que verdaderamente tienes una relación personal con Dios. En mi vida vieja, hermanos, entre pues muchísimos pecados, ¿verdad? Que tenía muchos pecados, y yo decía muchas groserías. Y no eso, y creo que yo era muy lépero, como para que se entienda. Y imagina que alguien me hubiera dicho, tú necesitas conocer a Dios, pero para conocer a Dios debes empezar por dejar de decir tus groserías. ¿Sí lo vemos? O sea, que alguien me hubiera dicho eso. Pues ahí me hubieras, quizás, ¿verdad?, tratando de dejar ese pecado en mis fuerzas muertas, quizás lográndolo por un tiempo, pero al primer enojo explotando de nuevo en mis majaderías, en mis groserías, hasta que hubiera dicho, no puedo. Sí, Jesús dijo en Juan 8:34, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿cómo podríamos decirle a alguien que está esclavizado al pecado que para conocer a Dios debe empezar por dejar el pecado? Pues eso es imposible. Eso es imposible. Pero eso es lo que predican todas las religiones falsas, ¿sí o no? Todas. Pórtate bien para que llegues a conocer a Dios. Se les predica un imposible. Y ahí están. Pero Juan dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Entonces, obedecer a Dios no es una condición para conocer a Dios. Es la evidencia de que conozco a Dios. Si tú obedeces los mandatos a Dios, eso te dice que en efecto estás en comunión con Dios. Y estas dos palabras, conocer y comunión, están íntimamente relacionadas. Como vimos hace 2 domingos, tener comunión con Dios es ponerme de acuerdo con Dios. ¿Recuerdan? Es estar de acuerdo con Dios.
Pero, ¿cómo puedo estar de acuerdo con alguien que no conozco? ¿Verdad? ¿Cómo podría andar en la verdad de alguien si no conozco su verdad? ¿Cómo puedo tener una relación personal con alguien que no me conoce? Y este versículo, hermanos, en este versículo la palabra conocimiento no se refiere a un mero conocimiento intelectual. No es eso. Digo, nuestra cultura, todos tienen y tenemos un conocimiento intelectual. Todos recitamos y decimos, sí, Jesús murió por los pecados de todo el mundo y por los míos. Todo el mundo lo dice. Pero ese conocimiento no tiene ningún impacto en su alma. Ningún impacto en su alma. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Este versículo no se refiere a un conocimiento intelectual. Aquí el verbo que se tiene es kinosco. Es un conocer relacional. No es un conocer meramente intelectual. Es un conocer a través de una experiencia personal. ¿Con quién? Con nuestro Salvador. Con nuestro Salvador. Y de nuevo, por nuestra condición de pecado, hermanos, era imposible que por nosotros mismos llegáramos a conocer a Dios. Era algo imposible. Tuvo que haber un cambio en nosotros, algo radical en nosotros. Para que nosotros llegáramos a conocer a Dios, hubo algo radical en mi vida, que ahora me hace que yo le obedezca de corazón. Ahora me hace que yo le obedezca porque realmente quiero obedecerle, no como una obligación. Hubo un cambio en mi vida. ¿Y cuál fue ese cambio en mi vida? Recordemos que el pueblo de Israel estaba bajo el antiguo pacto, ¿sí? Bajo la ley. Ellos estaban. Pero este pueblo se caracterizó por ser infiel y desobediente. Lo podemos ver una y otra vez caía en desobediencia. Ellos tenían la ley de Dios, pero la quebrantaban una y otra vez. Corrían tras otros dioses y rompían ese pacto. Pero gracias a Dios que Él nos deja en Jeremías 31, búscale, hermano. Él nos deja en Jeremías 31, del 31 al 34, una promesa. Una promesa. Y esta es la promesa del nuevo pacto. Jeremías 31, del 31 al 34. Se lo voy a leer, dice: He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Aquí habla de la ley. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Y aquí está. Y mi hermano, este pacto, si estás en Cristo, si Dios te ha salvado, es una realidad en tu vida. Este pacto es una realidad en tu vida. Dice: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y de nuevo, y aquí esa palabra conocer habla, todos me conocerán de una manera íntima, personal, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Mis hermanos, esto es una realidad de nuestras vidas. Yo creo que muchas veces un cristiano peca, está en seco, árido. Muchas veces es porque no reflexionamos en la gran obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si no tenemos esa conciencia clara todos los días de mi verdadera identidad en Cristo, por lo que Él ha hecho en mi vida, ¿sí? La ley de Dios ya no está escrita en tablas de piedra. Ahora está escrita en nuestros corazones, la ley de Dios. ¿Sí? Ya no es que tengamos que cumplir la ley. Ahora queremos cumplir la ley. Ahora somos un pueblo donde todos, si somos hijos de Dios, donde todos conocemos de una manera íntima, personal a nuestro Salvador. Sí, somos un pueblo de redimidos, de convertidos, de regenerados, un pueblo de perdonados. Somos un pueblo que conoce a Dios, que camina con Dios, que anda con Dios ahora, que anda en luz. Y esto se ve de una manera clara, evidente, en si guardamos sus mandamientos.
¿Sí? ¿Cuál es la evidencia de que verdaderamente la ley está en tu corazón? La evidencia es si obedeces su palabra. Ezequiel 36 dice, ese no lo busque, hermano, dice, además os daré un corazón nuevo, fíjate, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis. Y dice aquí, y haré que andéis en mis estatutos y que cumplas cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces la evidencia de que este nuevo pacto es una realidad en tu vida es si obedeces su palabra. Si obedeces su palabra. Porque por nosotros mismos no somos nada. Lo sabemos, no hay justo ni aun uno. No podemos cumplir un solo mandato por nosotros mismos. No podemos. Uno solo. Y gracias a Dios que Él nos hizo reconocer nuestra incapacidad. Nos hizo ver nuestra naturaleza caída. Nuestra necesidad de un Salvador. ¿Sí? Porque antes, si la ley se me presentaba, pues mi pensamiento es yo no puedo cumplirla. Dios es santo, 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 y yo soy 1000 veces pecador. Pero Dios dice aquí, haré que andéis en mis estatutos. Esta es una realidad en tu vida si eres un hijo de Dios. Esto es verdad en tu vida. Dios dice, haré que andéis en mis estatutos y que cumplas cuidadosamente con mi palabra. Dios es el que lo dice. No dice, espero que ahora obedezcan, ¿verdad? No dice eso. Ya te quité el corazón de piedra, insensible al pecado, ya te puse un corazón de carne. Como ya hice eso, ahora espero que ahora sí me hagas caso. Espero que ahora sí seas obediente. No dice eso, dice, haré que andéis. No es opcional, es algo que ya está garantizado. Haré que andéis. Esto ya no depende de nosotros. Si depende de nosotros, de nuevo, no podríamos. Depende de su obra en nosotros. Es Dios el que envió a su Hijo a morir por un pueblo escogido, por un pueblo definido. Es Dios. Y Dios mismo está trayendo para sí a ese pueblo. Está formando un pueblo santo, un pueblo que le adora, un pueblo obediente a su palabra para su gloria. Es lo que Dios está haciendo. Y gracias a Dios que Él es el que se nos reveló en carne. Gracias a Dios que Él se me reveló en carne. Gracias a Dios que alguien me predicó a mí el Evangelio y a ti. Y gracias a Dios que en su momento Dios abrió mi corazón y la luz de Cristo resplandeció en mi corazón y disipó mis tinieblas. Por pura gracia. No hay quien busque a Dios. Por pura gracia. Y ahora Dios, ya que me lavó, ya que me transformó, ahora Él hace que yo obedezca su palabra. ¿Está eso en tu vida, hermano? ¿Está eso en tu vida? Yo te compartía que en mi vida vieja decía muchas groserías, ¿verdad? Muchas. Y la verdad es que yo no tenía ninguna intención de dejarlas. No, hasta me gustaba cómo sonaban. Pero pues Dios en su gracia me alcanzó, como a ti, como a mí. En su gracia me alcanzó. Me quita este corazón de piedra y en su gracia me pone un corazón de carne. Entonces al poco, no recuerdo bien, poco tiempo, ya como un hijo de Dios, meses quizás, no lo sé. Cierto día yo iba manejando, y esto lo recuerdo muy bien, y se me atraviesa un coche, freno y se me salen unas palabrotas hasta hacia esta persona. Culebras y sapos y todo eso se me sale. Y hermanos, Dios sabe que no miento. Se me sale esta ira y así ofensas y todo, porque simplemente alguien se me atravesó un coche. Y me sentí tan mal que me tuve que orillar y estuve llore. Y yo decía, ¿qué me pasa?
O sea, no entendía muchas cosas. Decía, ¿qué me pasa? Bueno, pues gracias a Dios que Dios me hizo obedecer su palabra. Que en su gracia Él me empezó a quitar pecados. En su gracia. Y yo te comparto esto como un testimonio, ¿verdad, mi hermano? Para la gloria de Dios nada más. Digo, mi esposa me conoce bien. Ahora, mi hermano, ¿hay estas evidencias en tu vida de una obediencia de corazón? Que no tengas duda, que hayas dicho, realmente esto es porque Dios me transformó. ¿Sí? En esas donde verdaderamente dices, no, o sea, aquí yo no tuve nada que ver, fue la obra de Dios en mi vida la que me hizo obedecerle. ¿Hay esa evidencia en tu vida? ¿La tienes clara y presente, nítida ahí en tu vida? Si sí, hermano, pues dale gloria a Dios. Es una evidencia de que conoces a Dios. Es una evidencia de que estás en comunión con Dios. Es una evidencia de que tienes una relación personal con Cristo. Dice aquí, sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Y conocer a Dios es obedecer a Dios, como vemos, es una consecuencia de conocer a Dios. ¿Verdad? Es una consecuencia de obedecer, es una consecuencia de conocer, no es una condición. Y mi hermano, para no dejar una idea tampoco incorrecta, te quiero también compartir que no toda mi vida ha sido un lecho de rosas, ¿verdad? En mi cristianismo. Digo, mi esposa lo sabe eso muy bien. Ha habido pautas en mi vida de pecado, ha habido desiertos en mi vida de pecado. He pasado por esos valles de pecado que incluso yo digo, ay, un cristiano no puede andar en esto. Me he dicho, ¿será que sí soy cristiano? No sé si te ha pasado, ¿no? O sea, si has caído también ya como hijo de Dios en estas etapas de pecado. En ese momento, cuando estás ahí en ese valle con muchas dudas, estás inseguro, seco, etcétera, si en ese valle quisieras que algo espectacular pasara, que algo espectacular nos afirmara que verdaderamente somos hijos de Dios. No sé, quisiéramos que un querubín bajara del cielo y nos hablara al oído y nos dijera, hey, si eres salvo, vi tu nombre en el libro de la vida. Pero hermano, eso nunca va a pasar, ¿verdad? O quisiéramos alguna experiencia mística como los gnósticos. Quisiéramos algo así sorprendente que me dijera, si eres un hijo de Dios. Pero mira cómo lo dice Juan, este anciano apóstol. Él nos lo dice de una manera tan práctica. Juan nos dice, tu obediencia de corazón a la palabra de Dios es tu evidencia de que verdaderamente estás en comunión con Dios. De una manera práctica y clara. Si obedeces a Dios, si estás obedeciendo a Dios, entonces verdaderamente conoces a Dios. De nuevo, hermano, si esas evidencias están en tu vida, cuando estés en esos periodos de pecado, tráeles a tu mente. Y recuerda que un día dijiste, yo obedecí de corazón, yo puedo obedecer de corazón. Recuerda que Dios ya te quitó ese corazón de piedra y te dio ese corazón de carne. Recuerda el perdón de Dios. Confía en que Él te limpiará, porque es fiel y porque es justo. Aférrate a eso, hermano. ¿Sí? Ve a su palabra, corre a su palabra, corre a su luz, hazlo. Y en verdad Dios está garantizado, Él va a obrar en ti. Él te va a dar ese arrepentimiento, te va a volver a regresar a su camino, porque ya hizo la obra en ti. ¿Sí? Porque ese nuevo pacto ya es una realidad en ti. Entonces, mi hermano, conocer a Dios y obedecer a Dios son dos verdades que son inseparables. No las puedes separar. Si conozco a Dios, obedezco a Dios. ¿Sí? Y eso, hermano, eso precisamente es la sana doctrina.
¿Sí? La sana doctrina es algo que se cree y que se hace. Van juntas. Si solo se cree y no se hace, entonces eso no es una sana doctrina. Van juntas. Van juntas. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo en Tito 2:1, dice, en cuanto a ti, le dijo Pablo a Tito, en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y después da muchas indicaciones. Le dice a los ancianos que sean sobrios, a las ancianas que no sean calumniadoras, a las jóvenes casadas que sean hacendosas en el hogar, a los jóvenes que deben de ser un ejemplo. Y finalmente en Tito 2:10 dice, mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo. Cuando la doctrina se adorna con las buenas obras, entonces eso es la sana doctrina. No van separadas. Esa es sana doctrina. Y eso es básicamente lo que nos está diciendo aquí Juan. Si conoces, obedeces. Eso es sana doctrina. ¿Recuerdan nuestro curso de ancianos, hermanos? Que tuvimos para seleccionar ancianos. Hablábamos del carácter como una evidencia de la doctrina. ¿Sí recuerdan? No hablamos más que del carácter y del carácter. Revisamos en los candidatos ancianos cómo es tu vida, ¿verdad? Cómo está tu hogar, cómo está tu testimonio, ¿sí? Cómo está tu testimonio en donde trabajes, etcétera. Porque conocer a Dios y obedecer a Dios van de la mano. La evidencia de que en efecto yo conozco a Dios, de que verdaderamente tengo una relación personal con Cristo, es si obedezco su palabra. Esa es la evidencia. Leamos el versículo 4, hermanos, 1 de Juan 2:4. Dice, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Sí está ayer, mi hermano? ¿Sí está? 1 Juan 2:4. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Yo puedo tener conocimiento intelectual de Dios, mucho conocimiento intelectual, mucho. Pero si mi fe es una intelectual, una lógica, una sin obediencia, falto de amor, ¿sí? Entonces mi fe es una fe muerta. Sí, es una fe muerta. Y esa era la fe que tenían los gnósticos. Ellos pensaban poseer un conocimiento elevado, eran soberbios, se sentían apartados de otra manera y andaban en pecado. Esto se los refuta a los gnósticos y nos da una lección a nosotros. Le dice a los gnósticos, tú dices que conoces a Dios y andas en pecado, te digo que eres un mentiroso. La verdad no está en ti. Y la verdad es Cristo. Si Cristo no está en ti, no eres salvo. Eres un mentiroso, te estás engañando. Santiago 2:18 dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Esta herejía gnóstica no perduró, duró unos 3 siglos y se murió por el siglo IV. Pero han surgido otras herejías, hermanos. Otras herejías han surgido, por ejemplo, el antinomianismo. ¿Ha escuchado esto? El antinomianismo. Mira, te voy a decir cómo lo definió Sproul. Es un gran teólogo que ya se encuentra en la gloria. Él dice, antinomianismo es la idea de que el cristiano ya no está obligado a obedecer la ley de Dios de ninguna forma. Eso es el antinomianismo. Este ve su justificación, ¿sí? Este ve su salvación como una licencia para pecar, excusándose con el argumento de que vive por la gracia y no por la ley. Y no está obligado a observar los mandamientos de Dios. Eso es real. Es real, o sea, es real que existe el antinomianismo. Y por supuesto que la salvación no es por obras, pero la salvación es para buenas obras, ¿cierto? Para buenas obras. Es Efesios 2:8, si se acuerdan que 8 que dice, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Por medio de la fe, no por obras. Sí, y esto no de vosotros, ¿verdad? Pues es un don de Dios, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Pero el 2:10 ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas.
Si digo que yo conozco a Dios, si digo que tengo una relación con Dios, si digo que soy salvo, pero no guardo sus mandatos, pero no obedezco su ley, soy un mentiroso. Y la verdad no está en mí. Cristo no está en mí. Si Cristo no está en mí, sigo muerto. Si soy un mentiroso, sigo viviendo en tinieblas y no soy salvo. ¿Verdad? Mis hermanos, gracias a Dios que la ley de Dios ya no está escrita en tablas de piedra. Ahora está escrita en nuestros corazones. Ya no es que tengamos que cumplir la ley, y de nuevo esto es importante. Ahora queremos cumplir la ley. Por supuesto, claro que debo cumplir la ley. Esa es la evidencia de que estoy en comunión con Dios. Y te digo algo, solo el Hijo de Dios puede cumplir la ley. La ley es para todo el mundo. Y es bien claro, ¿verdad? O cumples, dice Dios, cumples con toda la ley o mueres. La ley es para todo el mundo. ¿Cómo sería posible que ahora siendo cristiano ya no me aplica la ley? O sea, no es posible. Gracias a Dios que ahora Él me puso en mí el querer como el hacer. Y por supuesto que en la justificación de Cristo, yo en Cristo ya he cumplido la ley. Pero debo de demostrar esa evidencia en mi vida. Con obediencia a su ley, esa evidencia es de que verdaderamente estoy en Cristo. En Cristo. Otra idea falsa, hermanos, que surge por ahí, es la del cristiano carnal. ¿Ha escuchado esto? ¿Un cristiano carnal? Cristiano carnal es uno que profesa fe en Cristo, pero que vive como quiere. No hay tal cosa como un cristiano carnal. No hay tal cosa. Yo cuando escucho cristiano carnal, me imagino una oveja con cabeza de cabrito, algo así. Sí, para que les quede la idea. O sea, no existe. Y esa idea, mi hermano, de un cristiano carnal, surge de la idea de que en el hombre hay algo bueno que por él mismo puede tomar una decisión por Cristo. De ahí surge. De ahí surge esa idea. Es decir, si yo le comparto el evangelio a una persona y soy muy persuasivo y le pongo hasta musiquita y lo hago llorar, y él dice ahí, sí, Señor, sí, perdóname, ¿no? O sea, sí, perdóname y te reconozco como mi Salvador. Entonces decimos, ahí está, él ya hizo la profesión de fe, ahí está la profesión de fe. Y después él vive como quiere. Pero recordamos y decimos, no, pero yo me acuerdo que él hizo una profesión de fe. Él es salvo. Ya en su tiempo vendrán las buenas obras, pero él es salvo. ¿Por qué surge esa idea? De la idea de que el hombre por sí mismo puede llegar ¿a qué? A conocer a Dios, a tener fe, a decidir por Dios. Entonces, se tiene más fe en la decisión que en Cristo. ¿Sí lo ve? Y a veces esa decisión se convierte en un conjuro. Véalo usted así, piénselo. A ver, repite estas palabras. Bla, 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 ya eres salvo. ¿No es eso un conjuro? Piénselo bien. Piénselo bien. Entonces, vemos la evidencia de que no hay buenas obras en su vida. Pero recordamos, pero tomó una decisión. Debe ser cristiano. Lo que pasa es que es un cristiano carnal. Ok, esa es la respuesta. Si es cristiano, pero es carnal. No hay tal cosa. No hay tal cosa. ¿Qué dice aquí? Digo, está tan claro, dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Entonces alguien que profesa una fe en Cristo, pero vive como quiere, realmente no está en Cristo. No está en Cristo. Y veamos lo que dice el versículo 2:5. Dice, el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, mi hermano, obedecer la palabra de Dios no es la forma para llegar a conocer a Dios. Es la evidencia de que yo conozco a Dios. Es la evidencia de que verdaderamente estoy en comunión con Dios. Y esa prueba, mi hermano, si obedeces a Dios, esa es la prueba de que el amor de Dios está en ti y está cumpliendo su propósito en ti. Su propósito es transformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Solamente cuando somos transformados a la imagen de Jesucristo, cuando estamos siendo transformados, es cuando le estamos dando toda la gloria a Él, alabamos la gloria de su gracia, solo a Él.
El amor de Dios es la clave. Esa es la clave. Por eso guardamos su palabra. Por eso andamos en luz. Por eso confesamos nuestros pecados. Por eso tenemos comunión. No porque nosotros seamos perfectos, sino porque el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios se manifestó y el amor de Dios fue derramado en mi corazón. Y eso ahora se hace evidente en mi vida cuando yo cumplo con su palabra. Dijo Cristo en la última cena. Dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Ese nuevo pacto, hermano, que platicamos ahorita, ese nuevo pacto es una realidad en tu vida porque Cristo derramó su sangre por ti. Lo que hace que el nuevo pacto realmente sea algo relevante, algo vivo, algo real en ti, es que Cristo derramó su sangre por ti. Todos éramos por naturaleza hijos de ira, ¿cierto? Hijos de ira, pero esa ira santa y terrible de Dios fue descargada en el Hijo. Y por Él ahora somos perdonados. Por su sangre estamos ahora en el nuevo pacto. Por esa sangre del nuevo pacto es por la que Dios ya ha cambiado mi corazón y tu corazón. Por esa sangre es que Dios te quitó ese corazón de piedra y ahora te puso un corazón de carne. Por esa sangre es que ahora le amas. Ahora le sirves y ahora le obedeces. Y mis hermanos, cuando Juan dice en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno, no olvidemos, hermanos, en verdad no olvidemos que nosotros también estuvimos bajo el poder del maligno. No olvidemos que Dios nos libró de ese dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. No olvidemos que cuando andábamos en tinieblas era imposible que por nosotros mismos pudiéramos haber visto la luz. No olvidemos eso. Si ahora andamos en la luz es porque la luz de Cristo nos fue revelada y resplandeció nuestros corazones. Y eso disipó nuestras tinieblas por pura gracia. Por pura gracia. Mis hermanos, cuando entendemos y cuando estamos de acuerdo con Dios en que todos nosotros estábamos llenos de toda injusticia, que estábamos llenos de maldad, de avaricia, de envidia, de pleitos, de engaños. Dice que éramos aborrecedores de Dios. Así nos describe la palabra. Éramos aborrecedores de Dios, éramos insolentes, soberbios, éramos sin entendimiento. Cuando estemos de acuerdo con Dios en lo que éramos nosotros sin Cristo y vemos que a pesar de toda nuestra maldad, a pesar de lo depravado que yo era, Dios entregó a su Hijo amado para que muriera por mí. No nos queda más que reconocer, verdaderamente Dios me ama. Verdaderamente Dios es amor. En mí no había nada que pudiera ser amado, nada. Y aún así Dios envía a su Hijo amado para que muera por mí. Verdaderamente Dios me ama. Dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te ama, mi hermano. Verdaderamente Dios me ama y hasta la muerte. Dios me ama hasta la muerte. Cuando Dios nos hace entender su gran amor por nosotros, cuando profundizamos en su amor revelado en su palabra, nosotros le amamos. Nosotros le amamos porque entendemos que Él nos amó primero. Mi hermano, el único resultado posible de conocer a Dios, el único resultado posible de entender un poco más de ese Dios tan glorioso, tan majestuoso, tan lleno de gracia, tan santo, tan justo, el único resultado posible de conocerle en su palabra, el único resultado en nosotros es que le amamos. No hay otro. Es que le amamos. Mi esposa me conoce y no siempre, entre más me conoce, más me ama, ¿verdad? Porque ve cosas que ni les platico. Pero con Dios es muy distinto. Dios es perfecto, ¿verdad? Su amor es perfecto. Entre más profundizamos en su propiciación, en su redención, en la salvación, más le amo a Dios. Más le amo a Dios.
Entonces, mi hermano, si estás pasando por un desierto de pecado ahí en tu vida, acércate a la luz de Cristo. ¿Sí? Cristo te pide eso. Cristo dice en Juan 3:20, dice, todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz. Fíjate, el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Si estás de nuevo desanimado, ve a la luz. Ve a la luz. Ir a la luz es ir a Cristo. Ir a la luz es ir a su palabra. Ir a la luz es ir con tu hermano y pedirle que oren juntos, que estudien juntos, que tengan comunión juntos en las Escrituras, en Cristo. Ir a la luz es congregarse, venir y escuchar un sermón. Muchas veces, hermanos, tuvimos una mala mañana y decimos, ay, hoy no quiero ir a la iglesia, ¿cierto? O sea, lo primero que luego nos viene el desánimo, no, ¿cómo voy a ir así? No, al contrario, precisamente porque estás mal, corre a la luz. Ven. ¿Te ha pasado que en la mañana ya tuviste un pleito o en la noche, lo que haya sido, y te entra a la mente, no, mañana no voy? ¿Mal? Ve a la luz. Corre a la luz, es lo que dice Dios. Porque cuando vas a cualquier cosa, y me refiero a eso, con un hermano, un estudio, en su palabra, en oración, cuando haces esto para conocer más a tu Salvador, a tu Redentor, a tu propiciación, a tu sacerdote, a tu ofrenda, a tu abogado celestial, cuando lo conoces más, solo hay un resultado posible en tu vida, que más le vas a amar. No hay otro resultado. Y por ese amor vas a obedecer su palabra. Necesariamente. Lo dijo Cristo. Si me amas, dijo Cristo, guardarás mis mandamientos. Dijo Cristo, aquel que me ama, obedece mi palabra. Reflexionemos en el amor de Dios, hermanos. Mira, es el amor soberano de Dios el que llama a sus ovejas y le siguen. ¿Sí? No llama a sus ovejas y después se transforman en sus ovejas. Ya son ovejas. Ya éramos ovejas, pero no lo sabíamos. Pero ya éramos ovejas. Por eso cuando Dios nos habla, escuchamos la voz y le seguimos. ¿Por qué? Porque desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, ya éramos sus ovejas. Y en su momento Él nos lo hizo ver. La evidencia de que verdaderamente era su oveja es que cuando me llamó, le escuché y lo seguí. Y seguirlo es obedecer sus mandamientos. Y por ese amor es que yo guardaré sus mandamientos. Es ese Dios soberano el que preparó tu corazón para que cuando cayó la semilla del Evangelio en tu corazón, ese Dios soberano fue el que lo preparó, labró la tierra, la regó, la puso lista, y cuando cayó la semilla del Evangelio, brotó y dio fruto. Es la obra soberana de Dios en tu vida. Él te preparó. Es el amor soberano de Dios. Es Dios que en su tiempo, que Él ya tenía preparado para ti, en su momento justo, es Dios el que te dio la fe. Es Dios el que te dio el arrepentimiento. Es Dios el que te dio oídos espirituales. Es Dios el que te dio ojos espirituales. Es Dios el que te dio nueva vida en Cristo. Por su amor. Ahí estabas y ahí estaba, ajeno a la vida de Dios, enemigo de Dios, separado de Dios, pero Dios ya me tenía en su mente desde siempre, hermano. Desde siempre. Desde que nací, yo ya iba a ser salvo.
No había otra opción. Piénsalo. Desde el vientre de mi madre. Piénsalo. Cristo llegó a mi vida cuando yo tenía 33 años. Pues desde que estaba en el vientre de mi madre hasta los 33 años yo no pude haber muerto. Reflexiónalo. Era imposible que yo hubiera muerto. O sea, no pude haber muerto porque estaba predestinado para ser salvo. Dios me preservó de tantos peligros que yo ni sé. Hice tantas cosas malas que debí haber muerto por muchas de ellas, pero Dios me preservó. ¿Por qué? Porque Él dijo, en este tiempo tú vas a ser salvo. Y un 20 de noviembre, recuerdo en la iglesia Maranata, una predicación de Otis Pinston, ay, Dios me trajo a nueva vida. ¡Bum! Y después reflexiono, era imposible que yo hubiera muerto en ese tiempo. Piénsalo, era imposible. El amor de Dios te preservó todo ese tiempo. Y después de salvos, hermanos, todos tenemos una obra por cumplir. ¿Cuál es la obra que tú tengas? Yo no lo sé. Pero Dios no nos dejará morir hasta que no cumplamos esa obra. ¿Cuándo es? No lo sé. Pero ya ahora, si morimos, sabemos a dónde vamos. Dice, el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Podemos descansar sabiendo que la buena obra que Él empezó en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es su obra lo que hace que yo le obedezca. Es su obra lo que hace que yo camine en santidad. ¿Sí? Es su obra porque su amor es perfecto. Por eso hay garantía de perfección en mi vida. Hay garantía de término en mi vida. Hay garantía de glorificación en mi vida. Porque el amor de Dios es perfecto. Entonces vemos ese poder de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Vemos el amor de Dios para que descansemos en eso. Pero Juan, así como en el versículo 2:1, ahora apela a nuestra responsabilidad para que no pequemos. Dice Juan, velo hermano en el 2:6, dice Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y este debe andar como él anduvo es un imperativo. Dios nos muestra su poder y después apela a nuestra responsabilidad. Y hermano, y esto lo vemos a lo largo de la Biblia. ¿Sí? Si Dios hace todas las cosas, y es cierto, si Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿por qué nos dice orad sin cesar? ¿Cierto? ¿Por qué si Dios hace todo lo que quiere, y eso es cierto, Él hace todo lo que quiere, como quiere y cuando quiere, ¿por qué nos pide que oremos? Pues hermano, lo que te puedo decir es de que nuestras oraciones están incluidas en su plan soberano. Nuestras oraciones también ya están trazadas en su plan soberano. Y Él nos incluye por gracia. Nos hace partícipes de su obra, de su reino, de su obra, de su trabajo. Entonces, si Dios me ordena orar, debo orar con un corazón obediente. Debo orar. Si Dios ha escogido un pueblo desde antes de la fundación del mundo, y si sus escogidos estarán en la ciudad santa, ¿por qué se nos dice id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura? ¿Sí? O sea, son luego preguntas que nos hacen, ¿verdad? O sea, y nos refutan y demás. Dice, ¿para qué? Si está garantizado que sus escogidos serán salvos, ¿cierto? Eso está garantizado y ese número ya es determinado, es exacto, ya está definido. Ni uno más ni uno menos. Está garantizado que serán salvos. Entonces, ¿para qué predicamos? De nuevo, mi hermano, tu predicación del evangelio, cuando tú compartes el evangelio, piensa, wow, esto estaba incluido en el plan soberano de Dios. ¿Sí lo ves? Y esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú andes en ellas. Cualquier obra que tú caminas no es tuya, ni sale por ti. ¿Por qué es? Porque Dios la preparó de antemano, ese Dios soberano, para que tú ahora ya como hijo de Dios andes en ella. Ahora mismo, si estoy, y para gloria de Dios, como pecador enseñando la palabra, ¿es por qué? Porque esto Dios lo había preparado desde siempre. Es impresionante.
Si estás aquí sentado es porque Dios lo había preparado desde siempre. Entonces, si Dios me ordena ir y predicar el Evangelio, debo ir gustoso a predicar el Evangelio. Mis hermanos, Dios nos muestra su soberanía y después apela a nuestra responsabilidad. No hay lugar en la vida de un cristiano para la dejadez. De eso hablamos el domingo pasado. No hay que pensar que como tengo un Dios soberano, entonces yo puedo vivir como quiera. No hay lugar para esa excusa. No puede ser. No puede ser. El que es del Señor debe andar como Cristo anduvo. Mis hermanos, andemos como Cristo anduvo. Y si andamos en sus mandamientos, tengamos presente que es el amor de Dios el que nos hace andar en sus mandamientos. Cuando yo obedezco, yo reconozco que es su amor en mí el que me hace obedecer. Y obedezco. ¿Sí lo ven? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como Él anduvo. Hermano, ¿andas como Cristo anduvo? Muchas veces, hermano, por supuesto me incluyo, muchas veces, si somos honestos, debemos de reconocer que no queremos ser como Él. Admiramos su humildad, pero no queremos ser humildes. Nos asombramos que ponga la otra mejilla, pero yo quiero venganza. Platicamos de lo hermoso que es que el Hijo de Dios se pusiera de rodillas y le lavara los pies a sus discípulos, pero yo no quiero hacer eso con mi prójimo. Predicamos que nuestro Señor fue escupido y maltratado, pero nunca dejaría que eso me pasara a mí. Me la pagas. Él dejó su gloria y yo le adoro. Pero aquí estoy defendiendo mis derechos, entre comillas, como si tuviera un solo derecho. Jesús pasaba horas en oración, mis hermanos, ¿cierto? Pero a veces nosotros ni nos acordamos de eso. Estoy tan ocupado que llego tan cansado y perdón, Señor, pero hoy no tengo tiempo de orar. Pero sí quiero ser como tú. Pero sí quiero andar como tú. Sí quiero seguir tu ejemplo. Tú orabas mucho, pero hoy yo no puedo. Si eres un gran ejemplo a seguir, pero que hoy te sigan otros. Yo hoy no. Si vemos por qué Dios apela a nuestros corazones y nos dice, si eres de Cristo debes andar como Cristo. Si Dios apela a nuestros corazones es porque es necesario. Es necesario. Porque nos conoce. Nos dice que debemos de andar en esa misma actitud de humildad, de obediencia, de abnegación, de sacrificio, de servicio, de santidad. Si somos de Cristo, debemos andar como Cristo anduvo. Eso implica una batalla diaria con mi pecado, contra el diablo y contra el mundo. Iremos viendo de esto más avanzando en la epístola. Gracias a Dios que descansamos en un Dios soberano, pero gracias a Dios que también Él nos pide que seamos cristianos responsables. De nuevo, no hay lugar para la dejadez en un hijo de Dios. En un hijo de Dios. Leamos de nuevo, 1 Juan 2, 3, 6. Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hermanos, un hijo de Dios se encuentra en la obediencia un gran deleite, un gran gozo. Y esa es la evidencia de que verdaderamente Dios está trabajando en mi vida. Si estás obedeciendo a Dios, esa es la evidencia de que Dios verdaderamente está trabajando en tu vida. Cada avance que tengas en semejanza a Cristo, por muy pequeño que parezca,
es una evidencia de que tú y Dios están en comunión. Es una evidencia de que tú y Dios están de acuerdo, de que tú y Dios están ocupados en lo mismo, en hacer tu corazón cada día más como el de Cristo Jesús, para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a orar, hermanos, para cerrar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por el apóstol, ahora anciano, cuando escribió estas palabras, por esa sabiduría, por ese amor. Sabemos que fue guiado por el Espíritu Santo. Gracias porque lo usaste para dejarnos estas palabras, Señor. Gracias porque, Padre, si vemos evidencia en nuestras vidas de una obediencia de corazón, Señor, aunque no sea algo espectacular, Señor, pero que estemos seguros que si obedecí esto es porque tú pusiste en mi corazón el querer. Gracias porque es una evidencia de que verdaderamente estoy unido a ti, Señor. Gracias porque es una evidencia que verdaderamente he llegado a conocerte, de que verdaderamente estoy en comunión contigo. Gracias, Señor. Gracias porque es una evidencia de que tu amor en mí, Señor, se está perfeccionando. Y no porque tu amor no sea perfecto, Señor, sino porque tu amor está trabajando en mí, que soy imperfecto, Señor. Gracias por eso, Padre. Gracias, Padre, porque eres un Dios soberano. Gracias porque mi salvación dependió solamente de ti, Señor. Por gracia, Señor. Y también gracias, Señor, porque apelas a mi responsabilidad, Padre. Ayúdame a no ser un cristiano irresponsable, un cristiano perezoso, Señor.